Su mensaje es muy inequívoco y claro. Y esto nuevamente se remonta a nuestro artículo 12. No repitan Siria en el Cáucaso o en Asia Central. Por cierto, Turquía también está bastante activa con ONG en Asia Central para influir, digamos, en las sociedades de Turkmenistán, Kazajistán o Kirguistán para que sean antirrusas o se opongan a China o lo que sea. Pero lo que están diciendo es, no intenten esto o no participen en esto. Y por cierto, Turquía, si eres inteligente, Thrace If you're smart, you'll work with us. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo conmigo a un académico fascinante. Estoy hablando con el doctor Pietro Shakarian de la Escuela Superior de Economía de San Petersburgo, una de las universidades más prestigiosas de Rusia. Pietro es un historiador de Rusia y la Unión Soviética que habla fluidamente armenio, ruso e inglés, y tiene un doctorado de la Universidad Estatal de Ohio. Recientemente escribió un análisis detallado del nuevo Tratado de Asociación Estratégica Ruso-Iraní, que es lo que queremos discutir hoy. Así que, Pietro, bienvenido. Pascal, es un gran placer estar en tu programa. Gracias por invitarme. Gracias por tomarse el tiempo un domingo. Dígame en primer lugar, ¿por qué decidió escribir un análisis muy largo y detallado sobre lo que significa este nuevo tratado? Y también señala un par de artículos muy importantes que no he visto en el discurso general. ¿Cuál es exactamente la importancia de este tratado, tanto para Rusia como para Irán? Bueno, antes que nada, tenemos que entender este tratado como un reflejo del fortalecimiento de las relaciones ruso-iraníes, específicamente en los últimos 10 años, pero incluso se podría extender a los últimos 30 años. Ahora, podría remontarme aún más en la historia, ¿verdad? Comienzo mi artículo con 1829, con la misión de Kostromirza a San Petersburgo tras la muerte de Alexander Gorbachev. Pero la historia ruso-iraní desde ese punto hasta hoy fue un poco más variada. Quiero decir, hubo algunos altibajos y demás. No voy a entrar completamente en eso, porque el enfoque principal que tengo hoy es discutir este tratado. Pero este tratado realmente codifica en papel, y lo señalo al final del artículo, en lo que se han convertido las relaciones ruso-iraníes. Tenían un tratado en los libros desde el año 2000, y eso necesitaba desesperadamente ser actualizado, especialmente a la luz de los eventos recientes. Ahora, ¿a qué me refiero con eventos recientes? Específicamente, observamos la colaboración ruso-iraní con respecto a Siria, especialmente durante el periodo 2015, exactamente hace 8 años. Es difícil creer lo rápido que pasa el tiempo, pero en particular también hubo desarrollos en el Cáucaso, así como en Gaza y Ucrania. Y en particular Ucrania, porque básicamente esto ha acercado a Rusia e Irán como dos países sancionados, dos países que fueron declarados como aislados, entre comillas, por el Washington oficial. Y al final, vemos que en realidad están demostrando al resto del mundo que están desafiando este aislamiento. Y la pregunta es, ¿qué tan verdaderamente aislados están? Quiero decir, estamos viendo aquí artículos en este tratado, por ejemplo. Y estos son los artículos que probablemente se discuten más sobre cómo van a eludir SWIFT. Van a crear nuevos tipos de mecanismos de intercambio económico. También discuten medidas sobre el apoyo mutuo a las sanciones. No van a apoyar ningún tipo de medidas coercitivas unilaterales contra el otro signatario, y así sucesivamente. Entonces, eso es algo enorme. Desde el principio, al mirar esto en el marco de lo que llamo el ascenso del resto, los BRICS, esto es lo número 1. Esta es la idea de Rusia e Irán uniéndose como parte de este ascenso del resto. Pero también hay un componente defensivo significativo en este tratado. No significa una alianza. Los funcionarios iraníes dicen eso, y los funcionarios rusos también lo dicen. Es cierto, porque si miras los artículos, aún no es algo como una alianza militar.
crea el marco para algo así, pero aún no es eso, ¿verdad? But it's not yet that, right? A pivotal article, actually, when we look at this treaty, Un artículo fundamental, de hecho, cuando miramos este tratado, es el artículo 3. Y el artículo 3, sección 3, contiene esta nota. Esta es en realidad la sección 3, donde básicamente se prohíbe el apoyo al agresor. Así que si uno de los signatarios es atacado, entonces el otro signatario no puede apoyar al agresor en caso de ese ataque y apoyará diplomáticamente al otro país, ¿verdad? Así que aún no se llega al punto en que si Irán es atacado, Rusia los apoyaría, o si es atacada, Irán los apoyaría. Aún no está tan consolado, pero crea la base para algo así. Es así. creates the foundation for something like this. So that's that. And also the other thing I want to mention too is how, and this is what I'm getting to. Y también, la otra cosa que quería mencionar es cómo, y esto es a lo que me estoy refiriendo brevemente en nuestra discusión, cuán centrado en Eurasia está. Gran parte de nuestras discusiones con Rusia e Irán se centran en el Medio Oriente, y con buena razón. Vemos sus posiciones sobre Siria y muchos otros temas. Aunque Rusia no apoya directamente a Irán en el tema del eje de resistencia, ha apoyado esfuerzos diplomáticos para detener las atrocidades, realmente genocidio en Gaza, ¿verdad? Rusia y China fueron de los primeros países en pedir un alto el fuego. Vimos, desafortunadamente, lo que sucedió con eso. Pero este tratado tiene una enorme importancia histórica. Me alegra mucho que estés señalando el artículo 3, porque lo que eso promete, o lo que es a lo que también se dedica este canal, por su nombre. Este es un acuerdo de neutralidad, donde ambas partes prometen su neutralidad militar en caso de una guerra de terceros, algo que Rusia ha estado haciendo mucho. El más importante de ellos es el Pacto de Neutralidad Ruso-Japonés en la Segunda Guerra Mundial, el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés. Y de hecho, curiosamente, Rusia también tiene un artículo similar ahora con Corea del Norte, al menos si la publicación norcoreana de su tratado es correcta. Entonces, ¿crees que Rusia está intentando actualmente construir una nueva red, no tanto de aliados, sino de socios confirmados con estos componentes de seguridad, que dirían como, no nos aliaremos, pero no seremos enemigos entre nosotros? Creo que eso es definitivamente parte de ello, especialmente dentro de los marcos de los BRICS, quiero decir. Estamos saliendo de la presidencia rusa de los BRICS, así que definitivamente están considerando la idea de expandir sus conexiones internacionales fuera del enfoque en Occidente, ¿verdad? Porque sus lazos internacionales, quiero decir, abrumadoramente antes, han estado muy enfocados en Europa y América del Norte. Si miras las prioridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en el mundo, Occidente solía estar entre los primeros, y ahora han caído considerablemente en ese ranking. Pero la otra cosa es que es un poco más que eso. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de algunos de estos otros artículos, cuando hablo, por ejemplo, del artículo 12, artículo 13, artículo 14, hay una dinámica euroasiática extraordinariamente significativa. Y esto es muy importante de entender porque mira la geografía básica, Pascal. Irán corresponde principalmente al histórico altiplano iraní, ¿verdad? O también podríamos llamarlo el continente cultural iraní o persa, que abarca, quiero decir, estamos hablando también, esto podría incluir informalmente en la idea del Gran Irán, a los países del Cáucaso y Asia Central, en este tipo de esfera persa informal. Pero realmente, Asia Central y el Cáucaso, estas áreas son zonas de influencia cultural conjunta, podríamos decir, entre Rusia e Irán, históricamente remontándose a muchos siglos. Pensemos en Uzbekistán, por ejemplo. Observamos las grandes ciudades de Samarcanda. Hay una enorme influencia persa en estos lugares. Así que tienes eso. Pero también es extraordinariamente importante para Rusia e Irán en un marco de seguridad, en una dinámica de seguridad.
porque también es bien sabido que Occidente, en particular los halcones de guerra occidentales y las grandes energéticas occidentales, quieren entrar en esta región para socavar la influencia de Rusia, Irán y también China, porque Asia Central colinda con China, ¿verdad? Y siempre han existido estas visiones de, digamos, un oleoducto transcaspio, básicamente para expandir lo que ahora es el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan más al este a través del Caspio hasta Turkmenistán. Turkmenistán es un país que quizás tiene la cuarta o quinta reserva más grande de gas natural del mundo. Increíblemente importante. Tampoco estamos contando a Kazajistán y Uzbekistán. Estos países en Asia Central son enormemente ricos en energía. Son un gran premio en el tablero geopolítico. Si volvemos al gran tablero de ajedrez de Zbigniew Brzezinski, muchos, supongo que podrías decir, halcones de guerra en Occidente, aliados con grandes intereses energéticos, quieren intervenir aquí para contener, como lo ven, a Rusia e Irán. Así que no es coincidencia que el artículo 13 esté dedicado enteramente a la región del Caspio. ¿Puedes decirnos qué dice? Bueno, básicamente el punto general. ¿Te gustaría que repasara el artículo 12, 13 o 14? Tell me. Dim Keleheim Poteng, so for Thurnosen. Well, first of all, Article 12. Bueno, en primer lugar, el artículo 12 de estos tratados básicamente obliga a los signatarios, como escribí en mi artículo, a promover el fortalecimiento de la paz y la seguridad en la región del Caspio, Asia Central, Transcaucasia, que es el Cáucaso del Sur, y el Medio Oriente. Llama inequívocamente a las partes a cooperar con el objetivo de prevenir la interferencia y la presencia desestabilizadora de terceros estados, lo que ciertamente significa, en primer lugar, aus twee cells para we grain for. Bipe door participación en % de al duc de BTC. Has a 30% stake in the BTC pipeline. Also Israel, También Israel y también los estados de la USUMER. Podrías incluir a Turquía en eso, aunque podría haber algún debate. ¿Es Turquía parte de esta región o es un intruso, verdad? Desde el punto de vista iraní y ruso, la visión de Turquía no ha sido tan positiva desde los eventos en Siria, ¿verdad? Pero en cualquier caso, es contra el tercer estado. Así que ese es todo un artículo. Ese es el enfoque principal. Y el artículo 13 del Caspio detalla específicamente, en estas 4 secciones, la necesidad de esta región, tanto para Rusia como para Irán, en términos de, ya sabes, tal vez podamos decir cooperación en seguridad, cooperación económica, cooperación norte-sur, ¿verdad? Hablamos de esta idea del corredor norte-sur. El mar Caspio es otra vía potencial para eso, no solo por tierra a través de Azerbaiyán o Turkmenistán, sino también por mar. Tienes esa opción también. Además, incluso la cooperación en el ámbito energético es importante, así como la cooperación en cuestiones ecológicas. También debemos considerar que el Caspio es un cuerpo de agua común entre Irán y Rusia, ¿verdad? Así que está eso. Pero ese artículo por sí solo, tienes que pensar. También lo veo como historiador porque, sabes, he escrito un libro sobre Anastasia Mikoyan y la política de nacionalidades soviética. He estudiado la historia del Cáucaso. Y así miro este tratado y miro el artículo 13, por ejemplo, y veo que están dedicando un artículo completo a solo una región, la región del Caspio. Eso me dice mucho, lo cual es realmente interesante, porque en la conferencia de prensa de Putin y Pashinyan solo mencionan, como escribí en el artículo, quiero decir, disculpa, mencionan el Medio Oriente 6 veces y mencionan el Cáucaso 3 veces. No mencionan la región del Caspio ni una sola vez. Pero sin embargo, si lees el texto de este artículo, si lees el texto de este tratado, es enormemente significativo desde mi punto de vista que estén dedicando un artículo completo con 4 secciones solo a la región del Caspio. Luego tienes el artículo 14. ¿Crees que de alguna manera esto es, quiero decir, repartir no es la palabra correcta,
pero este es un acuerdo entre estas dos grandes potencias que básicamente consideran la región del Mar Caspio como su esfera de cooperación, y se prometieron activamente evitar que terceros estados intenten intervenir de la manera en que las cosas están sucediendo alrededor del Mar Negro. Quiero decir, desde una perspectiva rusa, el Mar Negro solía ser algo de lo que solo necesitaban preocuparse en términos de, como con Turquía. Pero con ellos tenían un arreglo funcional, especialmente durante la Guerra Fría. Y luego, ya sabes, básicamente el Mar Negro es hoy un área disputada, y dependiendo de cómo vayan las cosas con Ucrania o, si hubieran ido de otra manera, el Mar Negro sería otro lago de la OTAN. Así que esta marcha hacia el este es algo que se supone que esto debe detener desde la perspectiva rusa. Bueno, el Mar Negro es enormemente significativo. La cuenca del Mar Negro siempre ha sido enormemente significativa para Rusia, no solo en términos de Ucrania, sino también en términos de Georgia. En este momento, Georgia está desarrollando de manera muy inteligente, muy sabiamente diría yo, un vector geopolítico independiente pro-georgiano, no pro-occidental, no necesariamente pro-ruso. Están siguiendo un vector geopolítico pro-georgiano, ¿verdad? Desafortunadamente, ese gobierno está bajo una enorme presión por parte de Occidente para aliarse inequívocamente con Occidente. Además, en el pasado ha sido incluido en estos esquemas geopolíticos para socavar a Rusia en el sur, ¿verdad? En la cuenca del Mar Negro, extendiéndose hacia la cuenca del Caspio, a través del, como digo, el oleoducto BTC. Afortunadamente para el pueblo georgiano, porque vimos el resultado de tales políticas con Saakashvili en 2008, tienen un gobierno muy pragmático en el poder en Tbilisi. Y podemos decir que esa es otra zona potencial de preocupación para Rusia también. Ucrania, ciertamente también. Quiero decir, por eso Rusia le da tanta importancia. No matter metrohathenes, obviamente. Nenegir Crimea, no necesito entrar en extasvos historia rusa sobre Crimea. No me bien sabes, es mayoritariamente ruso. Pero además de esas razones emocionales muy profundas, el profundo apego emocional, quiero decir, también estamos hablando de la historia de la guerra de Crimea, la Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente. Pero aparte de todo eso, podemos incluso remontarnos al príncipe Vladimir y su bautismo. Quiero decir, puedo profundizar en la historia de Crimea. Es importante para Rusia, pero lo fundamental es que el área del norte del Mar Negro es muy importante para Rusia. Y en particular en el contexto de este conflicto en Ucrania, como probablemente bien sabes, se ha hablado mucho sobre Odessa en el Mar Negro. Quiero decir, no solo es, nuevamente, muy significativa emocionalmente para los rusos, sino que también es muy importante estratégicamente. Pero creo que uno de tus argumentos, o lo que nos estás diciendo, es que a pesar de que Rusia e Irán enmarcaron o hablaron sobre su tratado en el contexto de Oriente Medio, que es exactamente lo que estaba sucediendo, Siria estaba ocurriendo en ese momento, y también en el contexto de Ucrania, esto es naturalmente algo que muchos comentaristas percibirían así. Tu argumento es que este tratado también está muy estratégicamente dirigido hacia el Mar Caspio y proteger el Mar Caspio. Sí, no solo el Mar Caspio, sino también el Cáucaso y Asia Central. Esa área euroasiática, quiero decir, las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso y Asia Central, combinadas con esa área. Nuevamente, este es el tipo de lugar donde Rusia e Irán, sus intereses se intersectan mucho. Y eso es enormemente significativo en este tratado. Se destaca más que el Medio Oriente. Se menciona el Medio Oriente. Ahora, donde creo que el Medio Oriente tiene un papel aún más significativo en este contexto, no es solo en términos de los eventos recientes en los que nos enfocamos tanto, sino también la sombra de lo que sucedió, la sombra de Siria. Este tratado también nos está diciendo que básicamente no vamos a permitir que ocurra otra Siria. No vamos a dejar que esto suceda en nuestro patio trasero. No vamos a permitir que suceda, digamos, en el Cáucaso o en Asia Central o en cualquier lugar.
Correcto. Lo que el artículo 12 está diciendo es que somos los policías del barrio y vamos a hacer cumplir la situación aquí y asegurarnos de que jugadores externos no entren para socavar nuestra seguridad nacional. Eso es lo que realmente están impulsando aquí, Pascal. Quiero decir, es algo grande. Ni siquiera estamos contando todos los otros artículos sobre cooperación cultural y así sucesivamente. La promoción de la literatura persa en Rusia, la literatura rusa en Irán y así sucesivamente. Pero esto es muy significativo, especialmente cuando tomamos en cuenta que tienes estos países más pequeños en la región. Tienes, por ejemplo, a Armenia. Tienes a Nikol Pashinyan. Está coqueteando con Occidente con la URSS. No es un movimiento muy inteligente. Vimos cómo terminó este espectáculo con Mikhail Saakashvili. Para Armenia, las implicaciones de seguridad de esto son realmente serias y muy graves. Pero también Ilham Aliyev en Azerbaiyán, aunque habla bien con Putin, al final del día ha estado muy cerca de Israel, de Turquía, de la OTAN en la región. Y ciertamente hay preocupación de que, ya sabes, podría tal vez atacar a Armenia, tal vez tomar esta región conocida como el Corredor de Sanguesur, o en realidad realmente se conoce como la provincia de Syunik, pero la región histórica de Sanguesur en el sur de Armenia. Y eso podría cortar a Irán de la Unión Económica Euroasiática. Ahora, también hay una forma política. Si eres el estratega occidental y quieres interrumpir el contacto ruso-iraní en el Cáucaso, hay dos maneras de lograrlo. Una es a través de la fuerza bruta, donde Aliyev toma o intenta tomar el corredor de Sanguesur. La otra manera podría ser si Nikol Pashinyan intenta retirarse de la Unión Euroasiática y unirse a la UE, lo cual creo que es realmente idiota porque tienes que pensar. ¿Por qué, de todos los momentos, si alguna vez vas a unirte a la UE, por qué lo harías ahora, cuando Europa está en una crisis inmensa, correcto? Estoy seguro de que puedes contarles a nuestros oyentes todo sobre eso, Pascal, desde un punto de vista suizo. Pero este es el peor momento. Pero esta parece ser su estrategia. Quiero decir, incluso si lo es, Pashinyan, y por cierto también Georgia, el gobierno georgiano dijo oficialmente que todavía quieren unirse a la Unión Europea. Simplemente no estamos de acuerdo con todo el acoso que está ocurriendo y un par de los requisitos. Pero todavía son muy pro-UE. Y esta es una realidad con la que también necesitamos lidiar, aunque no sea un buen momento. Ambos países, Armenia y Georgia, se beneficiarían de ser un lugar para producir productos de manera económica y luego exportarlos a un mercado tan grande. Absolutamente, 100%. Ya se han beneficiado enormemente del auge económico de Rusia, porque puedo decirte, viviendo en San Petersburgo, que es muy próspera. No es lo que dicen. Quiero decir, he vuelto a los Estados Unidos y la gente me pregunta, la gente se está muriendo de hambre en Rusia, como si fuera 1918 o algo así. Y yo digo, no realmente, es completamente diferente de lo que piensas. Quiero decir, deberías venir y verlo por ti mismo. Es extraordinario. Quiero decir, resisten auge, en cada las regiones. Fui a los pueblos, fui a la República de Karelia, fui a Petrozavodsk y vi los pueblos cuando estaba en el tren de San Petersburgo a Petrozavodsk. Es increíble cómo hay casas recién pintadas y flores. El campo ruso incluso se ve bastante bien, al menos en esta parte del noroeste de Rusia. Quiero decir, no estoy hablando de toda Rusia porque es un país enorme y estoy seguro de que hay partes que no se ven tan bien. Sabes, este es el caso de cualquier país grande, pero sí. Pero ese es el punto. Necesitamos volver a hablar de Irán, porque todavía hay mucho de qué hablar en la región. Pero tienes toda la razón. La pregunta, sin embargo, es, quiero decir, la otra forma de llegar a Irán es a través de Kazajistán. Quiero decir, solo hay un país más al otro lado del Mar Caspio, porque el Mar Caspio es el más pequeño de los 7, ¿verdad? Bueno, francamente, sí.
Y de hecho esto es lo que he estado diciendo, ya sabes, porque existía esta idea de pasar el oleoducto por Azerbaiyán. Bueno, Azerbaiyán no es muy confiable. Quiero decir, mira cómo trataron a Rusia con todo el asunto del avión. Sabes, el accidente de avión que ocurrió recientemente en las cercanías del Mar Caspio. Esto fue probablemente debido a la interferencia de aves. Sin embargo, Ilham Aliyev estaba saltando de un lado a otro, diciendo que los rusos lo derribaron, incluso por error, y estaba exigiendo disculpas y así sucesivamente. Y sin embargo, los rusos no lo derribaron. El avión voló por todo el Mar Caspio hasta que casi llegó a la costa. Fue un accidente desafortunado, una tragedia desafortunada, pero no fue algo causado por Rusia. Pero el hecho de que estuviera tan dispuesto a hacer eso, si yo fuera Rusia, especialmente después de todo el asunto sirio, lo miraría con mucha sospecha. Ahora, creo que la idea de Rusia e Irán es que si hacemos pasar ese oleoducto del Caspio por Azerbaiyán, entonces podemos controlar más a Aliyev. Pero siempre existe el riesgo de que se repita lo que sucedió con Turquía, donde le damos cosas a Turquía, le damos todo tipo de concesiones con la esperanza de que sean más razonables, de que no hagan nada loco. Pero ¿qué pasa entonces? Turquía se alía con Israel, y lo siguiente que sabemos es que HTS está en Damasco, ¿verdad? Y Rusia e Irán no quieren ver eso repetido. Así que en realidad, si yo fuera Rusia e Irán, francamente pensaría en hacer que ese oleoducto pase por Kazajistán, como dices, y Turkmenistán. No solo son esos países, ya sabes, regímenes políticos confiables, gobiernos que realmente, podemos decir al final del día, son bastante amistosos hacia Rusia e Irán. De hecho, son bastante amistosos hacia Rusia e Irán. Pero también Occidente está cortejando, en particular, a las grandes compañías energéticas, y realmente están tratando de cortejar a Turkmenistán para que sea parte del gasoducto Transcaspio. Si yo estuviera asesorando, si dijera esto a, digamos, los rusos, diría a los iraníes, si realmente quieren cerrar la situación allí, quieren que estén más de su lado, ¿verdad? Y un gasoducto sería una buena manera de hacerlo. Estoy seguro de que los turcomanos no se opondrían. Pero el tratado, en realidad, prevé que el gasoducto pase por Azerbaiyán, ¿verdad? No. Esto se declaró más tarde, de hecho, un día después de que se firmara el tratado. Porque leí el tratado. El tratado salió y lo firmaron. Putin lo firmó el 17 de enero. Luego, el 18 de enero, creo, se anunció que había esta idea de pasar el gasoducto por Azerbaiyán, la República Postsoviética de Azerbaiyán. Lo cual es importante también saber, porque hay otro detalle muy significativo de este acuerdo. Cuando volvemos a hablar de defensa, el artículo 3, sección 4, obliga a las partes a no apoyar movimientos separatistas en el territorio del otro. Ahora, Irán tiene una historia muy difícil con esto, porque, desafortunadamente, Rusia, como la Unión Soviética, había apoyado movimientos separatistas en el norte de Irán después de la Segunda Guerra Mundial con la República Kurda en Mahabad. Por cierto, esa es Mahabad, la ciudad natal del Dr. Pietro Shakarian, y también la región de Azerbaiyán en el norte de Irán. Ahora bien, la región original de Azerbaiyán sería el Azerbaiyán iraní. El nombre de la República de Azerbaiyán fue adoptado mucho más tarde, en 1918, pero esa es una historia complicada. En resumen, también tienes un caso en el que en décadas más recientes la República de Azerbaiyán postsoviética, liderada por Ilham Aliyev, con apoyo israelí y también estadounidense, especialmente de los halcones de guerra estadounidenses, ha estado expresando aspiraciones de tal vez reclamar las áreas habitadas por azerbaiyanos del norte de Irán. La mayor parte del norte de Irán está habitada por azerbaiyanos. Son los azerbaiyanos iraníes. Y estos tipos de diseños irredentistas incluso son promovidos, como digo, por, ya sabes, personas en el Atlantic Council, como Brenda Schaffer. Así que esto es algo que preocupa a Irán, además del tema del separatismo. También es muy relevante para Rusia, porque miras lo que Kaja Kallas de Estonia dijo recientemente.
Ella decía que deberíamos aspirar no solo a la derrota de Rusia en Ucrania, sino a la desintegración de la Federación Rusa en sí. Y su punto de vista también es apoyado por muchos analistas en Washington, por ejemplo en el Instituto Hudson neoconservador. Así que es relevante tanto para Rusia como para Irán este tema del separatismo. Y eso es otra cosa que también tendrían que considerar. Si yo fuera ellos, mirando hacia el este, hacia Asia Central, hacia Kazajistán, Turkmenistán, eso sería de enorme importancia. That would be of enormous importance. So, I mean, we are entering Entonces, quiero decir, estamos entrando, o ya estamos dentro, de esta nueva configuración multipolar del sistema internacional, o multinodal, si seguimos la conceptualización de Chas Freeman. Y el punto es que el mapa del mundo, tal como estamos acostumbrados, y este tipo de momento relativamente estático, aunque eso viene con muchos asteriscos, porque no ha sido tan estático, especialmente en Europa, después de todo, ya no es el caso. Ahora estamos en un mundo donde Estados Unidos dice, oh, por cierto, Groenlandia va a ser nuestra. Y Canadá, ¿por qué no te unes a nosotros? Y vamos a conseguir el canal de Panamá. Y Alexander Mercouris está diciendo, como, sí, este es el regreso de las esferas de influencia o interés. Y ahora vemos Siria. Siria está básicamente perdida. Una buena parte de ella, un trozo de ella, está siendo integrada en Israel o en las zonas de ocupación de Israel. Quiero decir, Israel en sí mismo es un estado que está constantemente cambiando y no tiene una solución concreta. Pero también vemos cómo Turquía está tomando buenas partes de ella. Y ya sabes, vemos cómo los estados están tratando de remodelar el mapa. ¿Y interpretas el tratado del que estamos hablando como algo que va en esa dirección? O más bien como algo que intenta decir, como no, intentaremos crear estabilidad en la región para que podamos hacer negocios entre nosotros. Creo que definitivamente es la última opción. No quieren ver la disolución del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, no quieren ver necesariamente un mundo donde es la ley del más fuerte, ¿verdad? O el derecho del fuerte. Estás escuchando este tipo de argumentos ahora, que podemos tomar, por ejemplo, cuando hablamos de Groenlandia, este tipo de puntos retóricos de que podríamos tomar Groenlandia militarmente. Esto no está en la visión de Rusia e Irán. No quieren esto, ¿verdad? Sí, por otro lado, no quieren que estados terceros intervengan en la región para crear caos y conflicto, y así sucesivamente. Pero básicamente imaginan un área de cooperación donde los estados representen sus propios intereses. Y si son inteligentes, es un gran sí. Si son inteligentes, verán los beneficios de trabajar estrechamente con sus países vecinos, como Rusia e Irán, económicamente, a través de negocios, a través de la energía, y así sucesivamente. En este sentido, es una estrategia para contrarrestar los esfuerzos de Estados Unidos e Israel en la región, porque ahora está completamente claro que todo el proceso de pensamiento sobre cómo hacer prosperar a Israel es devastando a todos a su alrededor, ¿verdad? Simplemente, quémalo todo y asegúrate de que todos luchen entre sí para que puedas prosperar. Bueno, quiero decir, esa es la idea. Pero ya sabes, quiero decir, incluso a largo plazo, tendrías que preguntarte, ¿es siquiera bueno para la seguridad de Israel? Creo que es malo, pero creo que es la estrategia que van a seguir. Pero estoy de acuerdo contigo. Esa es la estrategia, desafortunadamente. Y se remonta incluso a Irak. Sabes, cuando miramos a Irak, no solo miramos a Irak, sino también a Libia. Mira a Siria, continúa y continúa. Y creo que francamente este tratado dice, no vamos a tener eso. Ha habido desafortunadamente algunas especulaciones, por cierto, de que ya sabes, podría Irán terminar como Siria, sabes, estar bajo tanta presión de sanciones y todo eso. Una cosa que diré, sin embargo, es que Irán, por lo que sé sobre Irán, es lo suficientemente fuerte como Estado para soportar esto. Además, tienes que pensar, Pascal, que controlan sus propios recursos naturales. El gobierno de Assad, por otro lado, tenía su petróleo controlado por los estadounidenses.
ya sea directamente por tropas americanas o por los kurdos. Era muy difícil sostener un régimen o gobierno en una base donde había poco o ningún control de los recursos naturales que ayudarían a enriquecerlo y sostenerlo. Hubo enormes problemas de corrupción, como sabemos, y es extraordinariamente desafortunado para el pueblo sirio. Es absolutamente horrible. Y el sueño en este momento, al menos en Tel Aviv y Washington, es lograr eso en Irán, ¿verdad? Y luego desmantelar y dividir Rusia. Quiero decir, desmantelar todo. Sí, y sería catastrófico si eso sucediera. Bueno, en primer lugar, hay que pensar que incluso cuando hablamos de los azerbaiyanos iraníes, no están interesados en convertirse en parte de, por ejemplo, el Azerbaiyán de Ilham Aliyev. Los azerbaiyanos en Irán, los azeríes, están muy integrados en la sociedad iraní. Se ven a sí mismos, ante todo, como iraníes. Y un gran ejemplo de eso es el presidente Raisi. Además, Khamenei, por cierto, es de origen azerbaiyano. Quiero decir, están muy integrados en la cultura iraní y la élite iraní. ¿Sabes? Azerbaiyán en muchos sentidos, quiero decir, para Irán es casi como si pudieras compararlo tal vez en términos de su relación histórica con Manchuria y con Bagdad. China, o tal vez históricamente Ucrania para Rusia, es una región muy importante, enormemente importante. Y los azerbaiyanos en el Azerbaiyán iraní no quieren tener nada que ver con la República postsoviética. Están bien siendo parte de Irán. Pero existe, como dices, esta especie de idea neoconservadora muy fuerte de que vamos a dividirlos, y no solo dividir Irán, sino también dividir Rusia. Incluso ha habido movimientos para apoyar a diferentes repúblicas en Rusia para que se separen. Y no me refiero solo a Chechenia. También estoy hablando, por ejemplo, de la República de Komi o Kalmukia. Lo que sea. Ha habido, ya sabes, estos esfuerzos por balcanizar Rusia, y los esfuerzos de balcanización pueden parecer planes maestros maravillosos para ciertos pensadores en el Beltway, en Washington, D.C., pero imagina las enormes consecuencias de esto. Si eso tuviera éxito, no tendrá éxito, pero si lo tuviera, sería catastrófico para Eurasia. Imagina todos los problemas de seguridad que tendrías. Todos los nuevos problemas que surgirían. Si tuvierais 1 millón de pequeños estados en la masa terrestre del norte de Eurasia y también en la meseta iraní, sería un desastre. Sería un desastre, Pascal. Y no entiende eso. Irán no tiene el tamaño de Mongolia. No es Siria. No es del tamaño de Mongolia. Quiero decir, fueron 10 años de guerra cuando los Balcanes se balcanizaron en Yugoslavia, y fue absolutamente horrible. Y también fue malo para los europeos, lo que hace que sea una locura que los europeos de la UOA estén de acuerdo con este tipo de estrategias estúpidas. Pero hay un comodín más sobre el que me gustaría conocer tu opinión, y esos son los turcos. Históricamente, los turcos siempre han estado jugando con todos y enfrentando a todos contra todos. Y están haciendo lo mismo de nuevo ahora. Y si miras el mundo turco, quiero decir, el mundo turco obviamente se extiende hasta Turkmenistán, ¿verdad? O incluso más allá, quiero decir hasta Kirguistán. O incluso todo el camino hasta, quiero decir, podríamos llevarlo todo el camino hasta Kashgar, ¿verdad? Quiero decir, podríamos llevarlo todo el camino hasta Urumqi. Sabes, hay turcos, como sabemos, en el oeste de China. Y hablamos de los uigures y todo este asunto. Pero absolutamente. Y esto es, quiero decir, están, por supuesto, separados de la Turquía política actual. Así que no podemos. Pero esta es una consideración que debe tenerse en cuenta, especialmente si miramos la intersección alrededor de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que realmente es un punto focal ahora. ¿Cuál crees que es el mensaje de Teherán y Moscú hacia Turquía en lo que respecta a esta región? Como dije, su mensaje es muy inequívoco y claro. Y esto nuevamente se remonta a nuestro artículo 12. No repitan Siria en el Cáucaso o en Asia Central.
Por cierto, Turquía también está bastante activa con ONG en Asia Central para influir, digamos, en las sociedades de Turkmenistán, Kazajistán o Kirguistán para que sean antirrusas o se opongan a China o lo que sea. Pero lo que están diciendo es que no intenten esto o no participen en esto. Y por cierto, Turquía, si eres inteligente, trabajarás con nosotros. Sabes, te estábamos extendiendo la mano con Siria. Tuvimos acuerdos de paz sobre Siria contigo. We had peace dealings over Syria with you, right? If you were smart, you would have worked with us, and there would have Si hubieras sido inteligente, habrías trabajado con nosotros y el mundo habría sido un lugar mucho más estable. Bueno, ya sabes, desafortunadamente, Turquía, esto va a terminar muy mal para ellos porque van a aprender de la manera difícil. Cuando tienes un país balcanizado para ti mismo, no es una ventaja de seguridad para ti. No es un plus para Turquía. Además, Turquía tiene muchos otros problemas. Del 25 al 30% de la población de Turquía es kurda. No ha habido un esfuerzo serio por parte de ningún gobierno turco para integrar a estas personas y estas regiones en Turquía. Solo ha habido guerra y represión contra la nacionalidad kurda. Desde 2015 hicieron lo contrario. Erdogan socavó activamente el proceso de reconciliación que estaba en marcha. Desmanteló activamente su partido político, y los excluyó del proceso político. Y me quedé atónito por eso, porque pensé para mí mismo, ya sabes, el señor Erdogan, quiero decir, al principio fue inteligente. Admito que diré eso porque estaba negociando con ellos. Eso es lo que haces si eres el presidente turco. También fue bastante inteligente al principio, al poner al ejército bajo control civil, porque en la historia turca, como sabemos, habría un golpe de Estado de vez en cuando si el líder político se salía de la línea. Para su crédito, puso al ejército bajo control civil. Pero luego, ya sabes, creó su propio tipo de, ya sabes, poder, sí, sultanato en Turquía. Y creo que, francamente, de nuevo, si son inteligentes, trabajarán con Rusia e Irán, ¿verdad? Pero, desafortunadamente, también tienes que pensar en las limitaciones que tiene Turquía. Turquía es miembro de la OTAN. Y hasta cierto punto, si eres Rusia e Irán, eso siempre va a ser algo que estás considerando. No importa lo que hagamos, Turquía, al final del día, sigue estando integrada dentro de las estructuras militares occidentales, ¿verdad? No solo está integrada militarmente dentro de esas estructuras, sino también podemos decir política e ideológicamente. Quiero decir, tienes que pensar, Turquía se unió a la OTAN en 1952, creo que fue, y han estado trabajando muy de cerca, realizando ejercicios militares y cooperación militar con los Estados Unidos. Han sido entrenados durante décadas para odiar a los rusos, para odiar a los comunistas, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. No va a cambiar de la noche a la mañana. Los turcos tienen una larga historia de jugar en ambos bandos. Quiero decir, también durante la Segunda Guerra Mundial, lo mejor que le pasó a Turquía fue que Alemania atacó a la Unión Soviética, porque eso les quitó toda la presión. Y cuando miramos a Irán, sabes, en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Gran Bretaña los invadieron para prevenir cualquier tipo de cooperación iraní, especialmente con las entregas de petróleo a Alemania. Y también lo otro importante fue el préstamo y arriendo, asegurar eso. Porque hay que pensar en Irán geográficamente. En primer lugar, también había una historia allí, incluso desafortunadamente a principios del siglo, donde Gran Bretaña y Rusia, como el Imperio ruso, habían dividido Irán en esferas de influencia. Rusia estaba realmente involucrada en intervenir durante el periodo de la Revolución Constitucional Persa. Pero cuando miramos este periodo de la Segunda Guerra Mundial, un gran elemento fue el suministro del préstamo y arriendo para asegurar esas líneas de suministro entre Gran Bretaña, los aliados occidentales y la URSS. Y sí, absolutamente. Pero Turquía, como dices, fue extraordinariamente inteligente. Concluyeron un acuerdo con Alemania en 1941,
pero estaban muy interesados en ser neutrales durante el transcurso de la guerra. La Unión Soviética, al principio, sospechaba que Turquía se inclinaba hacia Alemania, pero al final, Turquía no lo hizo. Y luego también, si te fijas, una de las cosas que hicieron fue esperar hasta que estuviera muy claro que Alemania había perdido la guerra. Esta vez es todo que la Unión Soviética está avanzando, libre sus tierras, en Europa. Entonces, de repente, Turquía de Gras está en Alemania. That all of a sudden Turkey declared war on Germany, like at the very end, you know. In February 45, and of course, they never, Absolutely, absolutely. En febrero de 1945, y por supuesto, nunca dispararon un tiro a los alemanes, pero lo hicieron a tiempo para unirse a las Naciones Unidas. Así que Turquía es realmente buena para percibir el cambio de los tiempos. Pero si ahora suponemos que vivimos en este mundo en el que estamos nuevamente más cerca de un sistema del siglo XIX que del XX, no hay amigos permanentes, solo intereses permanentes. Rusia e Irán aceptan esa premisa, pero actualmente sus intereses se alinean, por lo que les gustaría crear estabilidad en su vecindario inmediato. ¿Qué tan altas crees que son las posibilidades de que puedan lograrlo con este tratado y con la cooperación que están tratando de establecer también a través de los BRICS e integrando a Turquía a través de los BRICS en esa idea? integrating Turkey through BRICS in that idea. Is that going I think definitely they're going to succeed. Creo que definitivamente van a tener éxito. No puedo decir cuán exitosos serán en términos de involucrar a Turquía en eso, porque Turquía, como sabemos, mira lo que pasó con Siria. Nuevamente menciono ese punto. Pero entre ellos y su cooperación en Eurasia, creo que es un futuro muy bueno, y solo puedo ver aspectos positivos de eso. Además, creo que Rusia tiene una larga tradición de estudios iraníes también. Así que también se prevé en este acuerdo, por cierto, cooperación académica, como dije, y también cooperación cultural. Va a ser grande. Desafortunadamente, la importancia de esto fue pasada por alto por muchos comentaristas occidentales. Tal vez lo hayan enmarcado de manera burda como una especie de alianza militar, pero no es necesariamente una alianza directa. Es extraordinariamente significativo. Si lo miras desde el punto de vista de un historiador, Pascal, es increíble. Pascal, it is incredible. one more point. Un punto más que algunos comentaristas mencionaron, especialmente Alexander Mercouris, es que también podría haber un interés ruso en tranquilizar en términos de seguridad a los iraníes de que no necesitan un arma nuclear para estar seguros. ¿También ves ese aspecto en esto? Do you also see that aspect in this? I do, because Russia does not want nuclear proliferation. Yo sí, porque Rusia no quiere la proliferación nuclear. Quieren contener eso y promover el uso pacífico. Quiero decir, este también era otro artículo del tratado, que Rusia ayudaría a Irán en el desarrollo pacífico de la energía nuclear. Ahora, no puedo decir cómo Israel interpretará eso. Israel podría hacer alegaciones de que Irán está creando una bomba o algo así para crear una razón para ir a la guerra con ellos. Pero creo que, al final del día, Rusia no permitirá que tal escenario ocurra. Creo que Rusia no quiere que Irán desarrolle un arma nuclear. Y creo que los propios iraníes no quieren desarrollar un arma nuclear. La única razón por la que surge esta idea es simplemente porque piensan que si no tenemos otra opción, si estamos en un entorno hostil, tenemos que desarrollar un arma nuclear, ¿verdad? It's very important. Es muy importante señalar que el Ayatollah Khomeini es quien dice no vamos a hacer eso, porque va en contra de las enseñanzas de Dios. The teachings of God. This is an ungodly weapon. This is important. Este es un punto absolutamente importante, y todos pasan por alto ese detalle, que es bastante significativo en Occidente. No creo que tengan el deseo de desarrollar un arma nuclear, pero sí creo que tienen el deseo de usar la energía nuclear de manera pacífica. Ciertamente pueden trabajar con Rusia en eso, y lo están haciendo. Quiero decir, este tratado, Pascal, no puedo enfatizarlo lo suficiente. Sienta las bases para una gran y extensa cooperación entre Rusia e Irán. Intensive cooperation between Russia and Iran. Might it be a Podría ser una razón para que Estados Unidos e Israel intenten eliminarlo lo antes posible. arrival as soon as I mean, they're gonna try, but I think frankly, Quiero decir, van a intentarlo, pero creo que francamente, ya sabes, el momento de la firma de esto es bastante significativo.
Quiero decir, también hubo retrasos por parte de Irán y así sucesivamente. Pero creo que fue interesante cómo decidieron firmar este acuerdo solo días antes de que Trump sea inaugurado, ¿verdad? Creo que fue muy importante porque señala que, en primer lugar, a los Estados Unidos no vamos a comprometer nuestras relaciones con Irán. Son muy importantes, son muy significativas. Esa es una línea roja. Incluso hasta el punto de que si intentas integrarnos de nuevo en la comunidad mundial, digamos de alguna manera, y Ucrania es otro tema para otro día. No quiero entrar en eso. Solo nos quedan unos minutos. Pero si de alguna manera la guerra en Ucrania terminara mañana y nos reintegraran al sistema internacional, no hay forma de que estemos dispuestos a seguir con sanciones contra Irán o cualquier tipo de limitaciones contra Irán nuevamente. Así que ni siquiera lo sueñen. Y ese es uno de los mensajes que están enviando cuando lo firman en la víspera, literalmente, de la inauguración. Y también están enviando una señal a Israel. Más vale que no intenten nada. Más vale que no piensen que pueden salirse con la suya en una guerra contra Irán. En primer lugar, solo la idea de siquiera hacer eso. Piensen en el tamaño de Irán. Como dije, es del tamaño de Mongolia. Es un país enorme. Y pensar que podrían salirse con la suya con una operación al estilo serio. El problema es que los neoconservadores son un grupo de personas que tienen una larga historia de sobreestimar completamente el poder del ejército de los Estados Unidos. Pero una vez que encienden la maldita cosa, entonces arde. Y a veces incluso los quema a ellos, ¿verdad? Absolutamente. Quiero decir, es como si estuvieran jugando con fuego, pero lo hacen de todos modos. Entonces, esa es la tragedia. Por lo que incluso si piensas que no hay una estrategia racional para ganar una guerra contra Irán, aún debes preocuparte de que estos lunáticos... Bueno, y estoy de acuerdo contigo. De hecho, fue bastante interesante porque estuve en esta conferencia recientemente en Ereván y había un colega estadounidense allí y había un colega ruso allí. Fue interesante porque el colega estadounidense decía, ya sabes, que cree que Netanyahu va a presionar para una guerra con Irán. Y ya sabes, el colega ruso decía, bueno, no creo que esté tan loco necesariamente. Pero ya sabes, no deberías subestimarlos, incluso si parece completamente irracional, ¿verdad? Podrían seguir adelante y realmente lanzar un ataque. Y sería increíblemente desestabilizador e increíblemente trágico. Pero eso no los detiene. Quiero decir, lo vemos suceder una y otra vez. Es como dijo Jack Matlock, el ex embajador de Estados Unidos, ya sabes, la definición de estupidez es hacer lo mismo una y otra vez. Y eso es exactamente lo que hicieron con Irak, con Libia, con Siria. Sigue y sigue. Pero el punto nuevamente es que funciona si la estrategia es destruir todo, ¿verdad? E incluso si nadie lo enuncia, incluso si tal vez nadie lo piensa, esto es lo que está sucediendo actualmente, lo que está ocurriendo naturalmente en esa región. Lo siento, quiero decir, lo que se está desarrollando allí. Y si continúan con eso, podrían intentarlo con Irán. Podrían. Bueno, desafortunadamente, quiero decir, sí, y por eso Irán no tiene ilusiones al respecto, y tampoco Rusia. Y lo otro que también podemos decir es que si eres un estado pequeño, ¿verdad? En este gran juego, ya sea que seas Armenia, Georgia o Azerbaiyán, la mejor estrategia para ti sería, y creo que apoyarías esto, la neutralidad. Intenta trabajar con las grandes potencias y llevarte bien. Y de hecho, ¿sabes qué más hace eso? Aumenta tu valor. Porque si eres neutral, entonces te conviertes en un jugador. Te conviertes en un sujeto internacional, no un objeto internacional. La tragedia de Ucrania es que estaba totalmente segura, bien y a salvo, mientras era realmente neutral. En el momento en que se alejó de eso, la mayor seguridad no es tener la mayor cantidad de bombas. La mayor seguridad es que nadie quiera atacarte. Sí, absolutamente.
to attack you. Absolutely. And actually, that's, you know what, I think, we were talking about Y de hecho, eso es lo que pienso, como estábamos hablando antes de comenzar la grabación. Finlandia es un gran ejemplo. Cuando promueves tu neutralidad, estás renunciando a tu soberanía. Estás renunciando a tu capacidad de ser un jugador. Finlandia era un jugador cuando era neutral. Lo mismo con Suecia. Es un jugador cuando es neutral. Y en realidad estoy un poco preocupado incluso por Suiza por algunos de los informes de noticias que escucho de vez en cuando. Así que sí, espero nuevamente que para los estados pequeños el mejor curso sea ser neutral y evitar este tipo de enredos geopolíticos. Totalmente de acuerdo. Y para los estados grandes, están cerrando grandes acuerdos nuevamente. Entonces, Dr. Pietro Shakarian, si la gente quiere leer su análisis, ¿a dónde deberían ir? Deberían ir al Comité Americano para el Acuerdo Smalls-Rusia. Estoy tan acostumbrado al Acuerdo Este-Oeste, pero deberían ir al Comité Americano para el Acuerdo Smalls-Rusia. Russia Accord. I'm so used to saying East-West Accord, but they should go to the American Committee for U.S.-Russia Accord. They'll find it there. And also, Lo encontrarán allí y también en antiwar.com. Así que nuevamente, el sitio web antiwar.com y el Comité Americano para el Acuerdo Rusia. Esos son los lugares que deben buscar. Todos ya escucharon a dónde ir, y ciertamente tendremos a Pietro de nuevo en el canal. Dr. Pietro Shakarian, muchas gracias por su tiempo. Pascal, gracias por invitarme y buena suerte con tus otros proyectos este domingo. this Sunday.